Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, miércoles día 16 de marzo, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, soy Judith y empezamos el análisis. Antes que nada, comentaros que no he podido hacer vídeos lunes y martes debido a unas reformas que estamos haciendo en casa y me ha sido imposible conectarme, así que disculpas y hoy ya regresamos con estos vídeos diarios. Venga, antes de empezar el análisis, como siempre, comentar y recordar que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, echemos un vistazo al calendario económico, que hoy tenemos un día movidito. A la 1:30, ya sabéis que tenemos el horario cambiado. Estados Unidos ha cambiado la hora este pasado fin de semana y nosotros no lo cambiaremos aquí en España hasta el último fin de semana de marzo, con lo cual esta semana y la que viene trabajamos una hora antes de lo habitual. Y todo el calendario económico pues también se publica una hora antes de lo habitual. Con lo cual, a la 1:30, hora española peninsular, se publicará el dato de ventas minoristas en Estados Unidos. Luego tenemos a las 3:30, hora española peninsular, inventarios de petróleo crudo de la AIE. Y lo más importante de la sesión de hoy. Hoy tenemos proyecciones económicas del FOM a las 7 de la tarde y media hora después la rueda de prensa donde Powell pues ahí hará su intervención y vamos a ver qué ocurre, que siempre son días donde hay mucha volatilidad y en la sesión americana mucho cuidado porque también todo puede ocurrir, pero a veces se acostumbra a ser una sesión pues un poco de tensa espera a la publicación de esos datos, a la rueda de prensa. Y depende un poco, depende de dónde se encuentre el precio, ¿no? Pues puede ser que no haya rupturas importantes de niveles en esa sesión hasta más tarde que hable Powell y ahí pues de alguna manera haya la punta de volatilidad del día. Vámonos al mercado. Vamos a analizar primero el futuro del mini SP500. Vamos a echarle un vistazo al gráfico semanal para empezar. Recordar que ya tenemos semana de vencimiento de derivados, semana también muy importante en este sentido, y ya podemos hacer el rollover a vencimiento junio de 2022. Tenemos aquí en el gráfico semanal la semana anterior, un poco hago referencia ya que el lunes no pude hacerla, a una llegada de nuevo a esa zona de los 4.100, cercano a ello, ratificando este soporte y dejándonos, por tanto, ahora lo veremos mucho más claro en marcos menores, una posible estructura de giro con un suelo en los 4.100. Bajemos, gráfico diario. Aquí este gráfico creo que vale la pena quedarnos un momentito en él para ver un poco las zonas relevantes. Mira, muchas veces por el canal o por mail me preguntáis un poco, ¿no? ¿Dónde puede ser que llegue el SP500 o el Nasdaq? A ver, el futuro pues no lo sabe nadie y en un mundo tan complicado como el que vivimos actualmente, realmente es imposible, ya lo era antes, ¿no? Pero es que ahora todavía es más imposible poder predecir el futuro no a largo plazo, ni a medio, casi ni a corto. O sea, de alguna manera nuestra función, ¿no? como operadores es encontrar los soportes y resistencias que tiene el precio e ir un poco viendo paso a paso qué ocurre en ellos y en función de lo que ocurra, un poco ver ese posible movimiento, ese posible escenario futuro, ¿no? Dado una ruptura de una resistencia confirmada, es posible que el precio vaya a buscar la resistencia siguiente, pero adivinar si el precio desde donde está puede llegar a los 4.500, pues mañana o pasado, pues ni idea. O sea, tenemos que ir un poco siguiendo el precio muy a corto plazo, porque no nos queda otro remedio. O sea, tenemos que todo trabajarlo así. Entonces, nuestra función es encontrar los niveles de soporte y resistencia para esperar al precio en esos niveles y ver un poco lo que ocurre en ellos. Entonces, ¿qué tenemos aquí en el gráfico diario? Tenemos una primera resistencia aquí en la zona de los 4.320. Es la primera, la que tenemos justamente, además estamos ahí ahora a esta hora, ahí en la zona, y es probablemente el nivel de precio
con el cual hoy vamos a lidiar, ¿no? No sé si en la sesión americana, un poco por lo que os comentaba, ¿no? Por ese acontecimiento hoy más tarde, esa rueda de prensa de Powell, no sé si durante la sesión americana el precio va a tener suficiente decisión como para pronunciarse rompiendo resistencias relevantes. Entonces ya veremos. Lo importante es que saber que aquí hay una resistencia, que además es un poco unos niveles, ¿no?, muy importantes, porque fijaros que el precio dejó aquí esta última estructura de giro. Aquí se formó un doble suelo en esta zona. Luego aquí hay una tercera llegada, pero un poco hablo de esta primera estructura, ¿no? O sea, tenemos varias llegadas a la zona de los 4.200, 4.100. La última se ha producido aquí haciendo un doble suelo en gráfico diario con un máximo común aquí, en los 4.320. Entonces, si se rompe esta resistencia, con alta probabilidad podríamos ver al precio llegar a la siguiente resistencia, que sería un poco ese máximo común de la estructura de giro mayor, que es la formada por esos mínimos de febrero y por los mínimos de marzo. Estamos hablando de los 4.400 y zona importante. Y la directriz bajista que tenemos aquí pues dependerá de dónde se encuentre el precio, ¿no?, cuando llegue a ella. Eso no lo sabemos. Pero 4.320, primera resistencia de esa primera estructura de giro. Si rompemos esto, podemos ir a buscar los 4.400. Si llegado aquí el precio rompiera esta resistencia, la siguiente la podríamos ir a buscar en la zona de los 4.470, 80 más o menos, donde se encuentra la media de 200 en gráfico diario. Ahí será también un nivel muy importante si rompemos esta zona, con lo que significaría además de superación de la media de 200 en gráfico diario, pues nos iríamos a la zona de los 4.570 aproximadamente, donde tienen la siguiente zona. Así que, de alguna forma, atentos a estos niveles porque son los más relevantes con los que ahora mismo pues, se enfrenta el precio como resistencia, como soporte. Mínimos anuales. Hemos llegado a la zona de los 4.100, 4.200, pues ya durante el mes de enero, luego durante el mes de febrero, dejando los mínimos anuales ahí, 4.100 aproximadamente, y marzo también ahí cerquita, un poco por debajo de los 4.150, dejando los mínimos de este mes. Creo que esto es importante, un poco verlo bien y aclarar bien los niveles donde tiene principalmente el precio sus soportes y resistencias relevantes. Gráfico de 4 horas. Bien, en el gráfico de 4 horas vemos un poco más el detalle de esa última estructura de giro. Vale, ahí vemos las dos llegadas, mínimos de marzo, ese máximo común que de alguna manera lo teníamos en los 4.280. Fijaros cómo era un poco toda esta zona. Vale, aquí estaban los últimos mínimos, fueron rotos. Se polarizaron a resistencia ya en la sesión del día 10 de marzo y en la sesión del día 11 hubo ahí esa mecha que dejó aquí el precio, esa llegada un poco testeando el extremo superior, ahí 4.320, un poco más. Por tanto, toda esta zona es resistencia. De alguna forma lo que he hecho hoy es ajustar este nivel a estos últimos máximos 4.320 por un motivo, porque el precio está superando, o sea, un poco ha superado estos límites inferiores de la resistencia y está llegando ya al extremo superior, ¿vale? Entonces, por eso lo he ajustado un poquito aquí para no dejar toda este área, pero realmente si el precio estuviera ahora atacando esta zona, hubiera hecho esto, todo el nivel, porque de alguna manera aquí entraron ventas. Esta es la zona de resistencia y un poco fue una posible manipulación, también volatilidad por lo que está ocurriendo y un poco lo que llevó el precio hacia abajo. Entonces, ahora mismo, para no marcar un área tan grandota, pues lo dejamos ahí, los 4.320 y ya está. Cuidado con la media de 200 en 4 horas, que la tenemos ahí asomando la cabeza en los 4.360 aproximadamente. ¿Vale? No nos olvidemos de ella. Y bien, por abajo, soportes, pues vamos a verlo en el gráfico de 1 hora para verlo un poco más claro. Mirad, aquí tenemos el más cercano, voy un poco de más cercano al precio a menos. El primer soporte, el precio hoy, en la sesión de hoy,
después de dejar los mínimos del día en los 4.240, en la media de 200 en un gráfico de una hora, un poco haciendo ese pullback, ¿no? O throwback, técnicamente mejor hablando, a esa zona de máximos que dejó al final de la sesión de ayer. También hay esos máximos de la semana, un poco hasta que han sido rotos. Y aquí ha habido en la sesión de hoy una acumulación, dejando los mínimos del día de hoy, y por tanto una zona importante de soporte en 4.240. Por arriba he marcado un soporte intermedio que son los máximos de ayer que han sido rotos hoy, 4.260, 62, 63 aproximadamente. Y luego soportes inferiores, esta zona 4.210 que fue un punto de acumulación al final de la sesión de ayer, ahí lo vemos, ¿vale? Un poco hubo ahí una acumulación después de que se rompiera esta resistencia, fue testeado como soporte en la sesión americana, volvió el precio a encontrar soporte en ello y aquí ha habido una fuerte acumulación, por eso lo he tenido en cuenta. Y es donde está ahora mismo la media de 200 en 15 minutos, aunque bueno, esto, como esta media se va a mover mucho en la sesión, tampoco hay que fijarse mucho ahora en ella. Y el siguiente soporte en 4.180, que es ese máximo común de esta estructura de giro que el precio dejó en la sesión de ayer. Y así estamos, ¿eh? Este es el punto de partida del día de hoy. Mucho ojo en esta zona, esto va a ser muy definitivo lo que ocurra en estos niveles. Ya estamos ahí, con lo cual vamos a ver si en la sesión americana, ya digo, un poco se verá si el precio, lo más normal, lo más probable es que tal vez este nivel no se rompa, al menos en la sesión americana. Yo creo que va a haber un poco pues de eso, lo que decía antes, de tensa espera a ver esas declaraciones y a ver qué ocurre para, si el precio pues reacciona bien, se rompería esta zona, si no, se nos va a girar. Y la primera zona de soporte, pues ahí es la que hemos marcado. Vámonos al Nasdaq. Gráfico semanal, también echémosle un vistazo. También vemos un poco la semana pasada una llegada de nuevo a los mínimos anuales en los psicológicos 13.000 y un arranque de esta semana en estos mismos niveles. Ahí vemos la vela y el inicio de la semana en esa zona de soporte, esos soportes de los mínimos de mayo del año pasado. Gráfico diario, aquí también he hecho un poco esta composición de resistencias que tenemos que ir siguiendo. Ahí lo vemos, la primera en la zona de los 13.800, 850, ¿vale? Esta zona de aquí. Este es un poco del máximo común de esa estructura de giro que se ha formado aquí en marzo. La siguiente zona, 14.400, siguiente zona de resistencia, 14.600 la siguiente y luego muy importante esos 15.000, 15.200 donde hay una resistencia mayor, donde está la media de 200 en gráfico diario. Gráfico de 4 horas, ahí se ve muy claramente esa estructura que tenemos aquí, este lateral que ya está confirmado con sus toques por arriba y por abajo y por tanto lo mismo que en el S&P 500. Nos estamos enfrentando en la sesión de hoy, después de una sesión europea pues muy alcista, a la resistencia primera que tiene este activo en los 13.800, 13.900, donde vamos a ver un poco pues qué se decide. Gráfico de una hora, ahí tenemos un poco los soportes que he marcado. El primero en la zona de esos máximos de la sesión de ayer que han sido superados al alza. Estamos hablando de los 13.490 aproximadamente, donde también se encuentra la media de 200 aquí en este marco temporal. La siguiente zona de soporte mínimos de la sesión. La siguiente, el punto de acumulación al final de la sesión de ayer, un poco según lo comentado también en el S&P 500, ahí esa zona de acumulación en los 13.250 aproximadamente. Y el último soporte intermedio en los 13.140, donde está el máximo común de esa estructura de giro formada en la sesión de ayer. Así que ya vemos, desde los mínimos semanales, un buen tirón al alza que está llevando a estos índices a la resistencia principal que tenemos por delante, que es un poco esos máximos comunes de esas estructuras de giro que se han formado aquí en el mes de marzo, dejándonos aquí los mínimos del mes y ahí ese lateral que hemos visto tanto en uno como en otro. Así que vamos a ver
¿Qué sesión americana tenemos por delante? Poco volátil y no va a ocurrir nada más que quedarse enganchado aquí, o va a haber una reacción a este nivel, sea rompiéndose, sea girándose. Desde luego sí que vamos a ver movimiento, al menos a partir de las 7 de la tarde, hora española, donde esas declaraciones de Powell pues probablemente sí que hagan decidir al precio, sea por en base a un escenario, ¿no?, alcista de ruptura de resistencia o bajista, pues viendo un giro desde esa misma zona. Pues nada más, que tengáis una feliz tarde, buen trading y hasta mañana.